Bienvenidos a la entrevista en línea. Es lunes 28 de marzo de 2011. Un gusto que nos acompañe. Saludos a los cibernautas que están con nosotros en el www.laprensagráfica.com y a nuestros televidentes que nos acompañan a las 9 de la noche en CCTV, canal 25 y 95 en cable de Tigo. Y un abrazo, como siempre, a los compatriotas que nos miran por Uniclow, canal 28 en Houston, Texas, en Estados Unidos. Envíen sus comentarios o preguntas para trasladárselas a nuestro invitado. Un grupo de 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia está a punto de acudir a la Fiscalía General de la República a denunciar a 4 colegas por negarse a entregar a sus suplentes el expediente de una demanda contra la misma institución, que fue presentada esta demanda en 2008 por el ex empleado Hugo Zelaya Monteagudo. El caso ha reavivado la polémica al interior del máximo rector de justicia en el país. Para conversar sobre esto nos acompaña en nuestros estudios Ulises del Dios Guzmán, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, integrante de la Sala de lo Penal. Magistrado, qué gusto tenerlo con nosotros de nuevo. Muchas Bienvenido. gracias, William. Es un gran gusto. Gracias por la invitación. Perfecto, magistrado. Poníamos rápidamente en 3 líneas en perspectiva el tema central. Obviamente que hay varios más que están poniendo nuestros seguidores en Facebook otros temas y nos interesa también platicar de esos otros temas. Pero hoy de entrada quisiera saber cómo es que comienza todo, cuál es el origen de esta controversia en la que ustedes advierten de la posibilidad de acudir a la Fiscalía General de la República. Pues el inicio es una cosa sencilla, rutinaria. Uh-huh. Se presenta una demanda de amparo porque presuntamente la Corte Suprema de Justicia, una Corte Suprema de Justicia anterior, removió a este señor Zelaya Monteagudo cuando era, me parece, jefe de la unidad financiera de la Corte Suprema de Justicia y alega que la remoción no se hizo con los procedimientos establecidos, sino que le violaron algunos derechos constitucionales. Sí, sí. Ese es más o menos el planteamiento. Es una cuestión sencilla, rutinaria. Lo extraordinario de esto es que, pues, en principio es una demanda que va contra la Corte Suprema de Justicia, contra el Pleno, porque el Pleno es el que en su momento tomó el acuerdo. Al presentarse esta demanda y sobre todo al ingresar, mejor dicho, a la Sala de lo Constitucional, los nuevos magistrados constitucionalistas, o por lo menos los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional, estos señores encuentran que no pueden ser juez y parte. ¿En qué sentido? Reconocen que por ley forman parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Y por el otro lado también reconocen que ellos han sido asignados por la Asamblea Legislativa a la Sala de lo Constitucional y por tanto están siendo juez y parte en ese momento. Se lo dicen a la Corte Suprema de Justicia. Ajá. Hay un escrito dirigido por ellos, por los 4 nuevos magistrados, y le dicen, Sala, nosotros nos encontramos en este problema, estamos siendo juez y parte en este momento, no queremos seguir en esa situación. Perdón, ¿de qué magistrados estamos hablando? ¿Quiénes son los 4? Los magistrados son Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Edward Sidney Blanco. Son los nuevos 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Sí. Le dicen a la Corte Suprema de Justicia, nos encontramos en esta situación y nos queremos excusar, dicen ellos, de ser parte de la Corte Suprema de Justicia y nos vamos a quedar en conocimiento de la demanda de amparo. La Corte Suprema de Justicia les da la razón en la cuestión de fondo, es decir, reconoce que están siendo juez y parte, por ley forman parte de la Corte y por el otro lado son titulares de la Sala de lo Constitucional, pero les explica, les aclara de buen modo que los impedimentos son circunstancias que eventualmente pueden afectar la imparcialidad de los jueces, pero es para que el juez se separe del conocimiento de una causa o para que una parte separe al juez del conocimiento de la causa. Es decir, los impedimentos pueden impedir al juez de conocer de la causa, le decimos nosotros, de modo tal que nosotros, Corte Suprema de Justicia, no los podemos separar de ser miembros de la Corte Suprema de Justicia, que es la autoridad demandada. De donde tienen que ser separados es de la titularidad en ese momento del conocimiento del proceso de amparo. Entonces, eso es lo que la Corte Suprema de Justicia les explicó. En términos mucho más sencillos, para que nos entiendan todos los cibernautas o televidentes que nos miran, magistrados. Que no podían dejar de ser autoridad demandada, que ellos tenían que dejar de ser juez de esa causa, porque ellos son parte de la autoridad demandada de esa misma causa. O sea, a pesar del argumento que ellos tenían de que eran juez y parte, la Corte les dice, bueno, ustedes tienen que dejar de ser juez, porque para eso son los impedimentos. Y entonces la Corte nombra a los suplentes, llama a los suplentes para que los reemplacen. Y los suplentes son precisamente para eso,
para reemplazar a los propietarios cuando los propietarios, por alguna razón, en este caso por impedimento, no pueden conocer de una causa. Es una causa realmente una cosa sencilla. ¿Ya hay antecedentes sobre este tipo de Totalmente, siempre ha sido donde así. los suplentes acuden entonces al llamado? Sustituyen a los magistrados propietarios y los reemplazan. Y los magistrados propietarios, pues cuando la autoridad superior, Corte Suprema de Justicia, les dice a cualquier magistrado, sepárese de esta causa, pues entonces nunca ha habido ningún problema. A todos nos ha pasado. ¿Este es un problema de carácter legal, es ético, constitucional? ¿De qué tipo estamos hablando? Es un problema en principio legal, pero que puede tener repercusiones en todo el ordenamiento jurídico, en la parte jurisdiccional, por la forma en que se siguió desarrollando el problema. Los suplentes que pueden conocer en estos casos están revestidos de toda la autoridad. Toda la autoridad, porque son los suplentes, no que la Corte Suprema de Justicia escoge a su capricho, como ellos también lo han querido plantear, que es una cosa distorsionada, falsa, que la Corte Suprema de Justicia está poniendo un tribunal ad hoc, o es decir, a su propia conveniencia. Totalmente falso. La Corte Suprema de Justicia está amarrada porque los suplentes ya están previamente designados por la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia los ha llamado a los magistrados suplentes en el orden de su antigüedad. Ha hecho lo que constitucionalmente tiene que hacer, de modo tal que no hay ningún tribunal aquí a conveniencia instalado por la Corte Suprema de Justicia. Eso ya está predeterminado por la Asamblea Legislativa y nosotros respetamos lo que ha hecho la Asamblea Legislativa. ¿Y esos son procedimientos normales que se siguen? Procedimientos normales. Lo que ocurre es que estos procedimientos no están en la propia ley de procedimientos constitucionales. Ahí no aparece regulado la parte de los impedimentos, de las excusas, recusaciones, sino que están regulados en el Código de Procedimientos Civiles, que al momento en que se inició el proceso era la ley aplicable al caso, Código de Procedimientos Civiles. Ahí establece cuáles son los impedimentos, están tipificados, y establece que en el caso de los impedimentos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, va a ser la Corte Suprema de Justicia la que debe de conocer de esos impedimentos. Lo dice el Código de Procedimientos Civiles, lo dice la Ley Orgánica Judicial. E incluso ahora que ha entrado en vigencia el nuevo Código Procesal Civil y Mercantil, también establece la misma regla. Básicamente la misma regla, de modo tal que no puede ser de otro modo. Y ahí lo aclaro porque además de que dicen que la Corte Suprema de Justicia está tratando de instalar un tribunal a su conveniencia, y ya queda evidenciado que no es así, también dicen ellos que la Corte le está quitando la competencia a la Sala de lo Constitucional para conocer del proceso de amparo. Es un error también, o una falsedad, no sé si realmente están o no conscientes de lo que están diciendo. Porque la Corte Suprema de Justicia mantiene que el proceso de amparo debe ser conocido por la Sala de lo Constitucional. Y la Sala de lo Constitucional no son los 4 magistrados en encarnación de sangre, hueso y pelo, sino que es Sala de lo Constitucional como tribunal previamente establecido por la Constitución. Ellos alegan que nosotros, la Corte Suprema de Justicia, y respeta la figura del juez natural que establece el artículo 15 de la Constitución. Nosotros le aclaramos que ahí lo que dice la Constitución es que las personas deben de ser juzgadas por leyes y por juzgados o tribunales previamente establecidos. En este caso es la sala como institución, no los 4 magistrados encarnación de la sala, de modo tal que ellos conciben que si no están en la sala de lo constitucional no hay sala. Totalmente sin sentido. Bueno, perfecto. Hacemos nuestra primera pausa comercial y volvemos con más. Con el Seguro Salud de ASSET Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASSET Suiza asegura su tranquilidad.
Bien, está con nosotros en nuestros estudios Ulises del Dios Guzmán, magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado, pero finalmente, ¿qué es lo que, a qué estará respondiendo todo esto? Es decir, ¿cuál es el entramado de la controversia? ¿Hay algo más que no se está logrando conocer a nivel ya de la sociedad, de lo que trasladamos los medios de comunicación? ¿Otro tipo de intereses? Eventualmente podrían haberlo. No se lee muy bien cuál puede ser el interés en las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, pero sí se advierte que hay una cierta pretensión de colocarse ellos como Sala de lo Constitucional por encima de la Corte Suprema de Justicia y por encima del resto de los poderes. Es decir, hay una concepción de hipertrofia de las atribuciones de la Sala de lo Constitucional. Y eso realmente es una cuestión sumamente delicada, porque esa concepción los lleva o los puede conducir, como en este caso, a irrespetar la Constitución y a irrespetar la ley, y a no resolver de conformidad con los procedimientos establecidos. En este caso en particular, fíjense una cosa curiosa. En un principio llegan ellos a la Corte Suprema de Justicia, aquí tengo el escrito, llegan ellos y le dicen: Corte, usted, por favor, quíteme el problema de ser juez y parte, me voy a quedar, dicen ellos, siendo juez, sí, y voy a dejar de ser parte. O sea, reconocen que la Corte, que la autoridad es el Tribunal Superior, a ellos le llegan a pedir que le califiquen ese impedimento. Claro, la Corte Suprema de Justicia lo tome en serio. Creímos nosotros, algunos creímos que había sido un desliz, digamos, una omisión, y les aclaramos que no podíamos separarlos de la Corte, sino que de ser juez. Como les resolvimos de conformidad con la ley, no de conformidad con su pretensión, entonces ya no reconocen a la Corte Suprema de Justicia. Y entonces, ¿en qué estamos? O sea, se puede reconocer a la Corte, según ellos, solo si se resuelve de conformidad con sus pretensiones. Pero si ya no les resuelve de conformidad con sus pretensiones, entonces ya niega el poder o la autoridad de la Corte Suprema de Justicia con relación a la materia de los impedimentos. Ahora, en ningún momento ustedes están haciendo una disolución de facto, digamos, de esa sala. De ningún modo, porque la sala siempre queda integrada solo que con los suplentes, y ellos siguen siendo magistrados de la Sala de lo Constitucional para conocer de las inconstitucionalidades, de los amparos, que no sea ese, y de las exhibiciones personales, de modo tal que ellos siguen en total competencia de las que establece la Constitución y la ley. Es solo este caso en particular, porque en este caso en particular no pueden ser juez y parte. Y luego hay una cuestión que complica más las cosas. Cuando la Corte Suprema de Justicia les separa del conocimiento de la causa, ellos declaran la inaplicación, dicen, de la resolución del Tribunal Superior, de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es eso? Si nosotros revisamos la potestad del 185, el 185 de la Constitución le da esa atribución de declarar la inaplicación a los jueces y tribunales de la República con relación a leyes y disposiciones de los otros órganos del Estado, de los otros. Es decir, no es una atribución que tienen los jueces dentro de su propia estructura jerárquica. No es que los jueces o un tribunal pueda declarar la inaplicación de una resolución, eso no se puede. ¿Por qué razón? Tiene sentido, porque la forma de controlar y de supervisar la juridicidad de las resoluciones dentro del ejercicio del órgano judicial, dentro del ejercicio de la jurisdicción, es a través de los recursos, y los recursos ya están previamente configurados. Si se admite que cualquier juez puede declarar la inaplicación por constitucionalidad de una resolución de un tribunal superior, estamos en el completo caos, porque ya no habría jerarquía, ni recursos ya no serían eficaces, y habría un descontrol. Eso es lo que ellos podrían introducir como precedente al declarar la inconstitucionalidad de la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, nosotros no podemos permitir eso por las consecuencias de la anarquía, del desastre que eso va a traer en el ejercicio de la jurisdicción. Ahora, díganos una cosa, este tipo de controversias, ¿hacia dónde está empujando el órgano de justicia en el país? ¿Hacia dónde van ustedes entonces en medio de esta controversia? Bueno, yo creo que lo está empujando hacia la anarquía si se permite que ellos puedan resolver violentando la Constitución y la ley. Por otro lado, con relación a ese tipo de procesos, está impidiendo el acceso a la justicia. ¿Por qué?
porque ellos se mantienen conociendo, no obstante que no son el tribunal legítimo para conocer, de modo tal que los demandantes o el demandante en este caso o cualquiera otro ya no podría tener acceso a la justicia. Y en tercer lugar, habría imposibilidad de cumplimiento de una sentencia. ¿Por qué? Porque si ellos llegaran a sentenciar y si absolvieran, en el fondo sigue siendo también ilegítimo la resolución. Pero en el más delicado de los casos, si llegasen a condenar a la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo la Corte Suprema de Justicia va a cumplir una resolución de un tribunal que no es el legítimo? Que no es el que la misma Corte ha dicho que es el que debe de conocer. Ahora, esto nos lleva a preguntar, ¿quién juzga a los juzgadores en este país? ¿Cómo debe ser el procedimiento? Es que el procedimiento... O sea, para evitar, porque usted entró en este segmento planteando el tema de la hipertrofia, decía usted la posibilidad de que se quiera gobernar hacia otros poderes desde la Corte Suprema de Justicia. Esto es como convertir una especie de una institución con semidioses ahí. En realidad el procedimiento está bien establecido, a mi juicio. ¿Por qué razón? Porque este problema, cuando está en el tope, se resuelve acudiendo a las normas de la Constitución y de otro poder del Estado, la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es la que ha decretado la ley que establece el procedimiento y la misma Asamblea Legislativa establece quiénes son los suplentes. De modo tal que cuando la Corte hace uso del instalo del tribunal reemplazante, tiene que también someterse a lo que ha establecido la Asamblea Legislativa. Y en este caso se está desconociendo a los suplentes. El problema es que han sido electos por la Asamblea. Correcto. El problema es ese. Porque en el fondo, en la Sala de lo Constitucional, los 4 propietarios desconocen que los suplentes han sido designados precisamente para sustituirles en estos casos. Es más, cometieron realmente un abuso con relación a la competencia y a la dignidad de los magistrados suplentes. Porque en la primera vez, cuando la Corte Suprema de Justicia los llamó para reemplazarlo, los magistrados propietarios le llamaron a los jueces, que también son jueces, en otros diferentes juzgados o tribunales de la República, para decirles que ellos no les iban a entregar el expediente, sino que ellos son los competentes. Una cosa totalmente inaudita, que un juez o magistrado que ha sido reemplazado le llame a su reemplazante para decirle, no, me voy a ir y yo me voy a quedar con el expediente. Es una cosa realmente inaudita. Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos, irán entonces mañana a la Fiscalía General de la República a hacer la pregunta. Vamos a la pausa. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. En el Facebook hay planteados algunas interrogantes que tienen que ver con el tema de desaparecimiento o no de los tribunales especializados y un poco cómo lo involucran a usted en esta discusión, pero eso lo veremos un poquito más adelante para nuestro cibernauta que nos ha escrito. Quiero que aterricemos en el punto específico, es decir, ustedes habían advertido que van mañana a la Fiscalía General. ¿Sí van a presentar o cuál es el procedimiento que van a hacer? No, la Corte Plena está en sesión permanente, ha suspendido la sesión y la ha trasladado para mañana en la tarde, para tratar de construir una denuncia contra de los 4 magistrados que se va a presentar a la Fiscalía General de la República. Esto como una consecuencia de que, como ya estamos prácticamente moviéndonos en círculo, lo que dice la Corte Suprema de Justicia, lo que dicen ellos, prácticamente ya las resoluciones estamos diciendo lo mismo y nos encontramos en consecuencia en la Corte Suprema de Justicia con la pregunta, bueno, ¿hasta dónde vamos a seguir? Ellos siguen conociendo en el proceso de amparo
y nosotros ya les hemos dicho que no pueden. Entonces se ha pretendido buscar una forma de ponerle fin a esta disputa. ¿Y esa forma de ponerle fin es afuera? No necesariamente, porque realmente las tres, digamos, son varias opciones las que se han analizado. Las más viables, digamos, ¿cuáles son? Yo digo que las que más se han discutido es el secuestro del expediente, es decir, utilizar las fuerzas públicas, sustraer el expediente y entregárselo a los magistrados suplentes. ¿Cómo se hace eso? Perdón, ¿cómo se hace ese procedimiento? ¿De qué manera se hace? Ordenar el secuestro significa que la Corte Suprema de Justicia tendría que designar, y ya se tomó una decisión, pero ha quedado por ahí un tanto de lado, designar a un ejecutor para que este ejecutor eventualmente pueda auxiliarse de la fuerza pública, apersonarse a la Sala de lo Constitucional, preguntar quién tiene el expediente y eventualmente sustraerlo, pedirlo pues en primer momento, de modo, digamos, pacífico, y si eventualmente no se obedece la resolución, pues entonces poderlo tomar físicamente el expediente, eso sería ya el secuestro. Ahora, eventualmente con auxilio de la fuerza pública. Es bastante feo esto, es decir, por el mensaje que se manda a la sociedad o no, o son procedimientos normales. Sí, no sé cuántas veces se ha ocupado esto. Es que en realidad se ha hecho en el pasado, ¿no? Es que el procedimiento es normal. ¿En qué sentido? Ajá. Si una resolución de la Corte Suprema de Justicia no se cumple, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacerla cumplir. En un primer momento simplemente se le llama a la persona para que cumpla la resolución. Claro. Y si no la cumple, y si no la quiere cumplir, pues entonces eventualmente el tribunal tiene la potestad de hacer cumplir las resoluciones. Esto es común en los tribunales inferiores. En los tribunales inferiores ellos mandan por la fuerza a hacer cumplir sus resoluciones, solo que utilizan la fuerza de cualquier modo. Es decir, existe una gran variedad de formas de hacerlo. Lo inaudito, lo inconcebible, es que el incumplimiento provenga de la desobediencia, pues, provenga de los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero entonces nos encontramos en un punto siguiente. Bueno, no cumplimos entonces con la orden de la Corte Suprema de Justicia y ponemos a evidencia que no tenemos el poder de ejecutar la resolución, de que la Corte es impotente, es una opción. O dos, se utiliza la fuerza pública y aun cuando por supuesto es algo inaudito, pero más inconcebible es que la Corte quede como impotente, que no pueda cumplir sus resoluciones. Pero digo, es una opción que no ha sido todavía, eso no es la opción por la cual va en este momento la Corte Suprema de Justicia. Sí, pero bueno, creo que era importante que lo definiéramos. Ahora, ¿cuál es la otra? La otra opción es denunciar cometimiento de delito. ¿Por qué razón? Los funcionarios públicos estamos obligados, no es que querramos, pero estamos obligados a denunciar cometimiento de delitos cuando presenciamos que se cometen los delitos. Y en este caso, eventualmente, podríamos estar ante la presencia de cometimiento de delitos de prevaricato o de delito de desobediencia. Digo, podríamos estar. ¿Por qué razón? El delito de prevaricato se comete cuando un funcionario, en este caso los jueces, emiten resoluciones contrariando la ley expresa determinante. En este caso, los magistrados de la Sala de lo Constitucional están emitiendo resoluciones que contradicen la Constitución y que contradicen la ley secundaria. Y también se puede cometer el delito de desobediencia en aquellos casos en que la autoridad inferior desobedece una orden de un tribunal superior. En este caso, Corte Suprema de Justicia, es el tribunal superior, le ha ordenado y le ha dado 3 días para que entreguen los expedientes, no cumple, eventualmente puede haber delito de desobediencia. Y entonces la denuncia del delito se hace ante la Fiscalía General. Se hace ante la Fiscalía General porque es el que promueve la acción, pero además en este caso en particular, y tiene que ser con la forma de denuncia, porque los magistrados gozamos de fuero constitucional, es decir, no se nos puede promover un proceso penal directamente, sino que el fiscal general tendría que analizar la denuncia, hacer sus investigaciones, eventualmente darle un proceso mini administrativo a la denuncia, y si considera que ciertamente es sustentable una acusación, pues entonces tendría que ir a la Asamblea Legislativa a solicitar un antejuicio, es decir, que le autoricen promover un proceso penal. Eso es lo que tendría que hacer el fiscal general. Ahora, explíquenos, ahí estaba viendo que también tenían el camino de ir a la Asamblea Legislativa a informar. A informar solamente. Es decir, es presentar un informe de qué es lo que está ocurriendo. Sí, por la siguiente razón. Este es un conflicto interno, si bien es cierto, en la Corte Suprema de Justicia, pero afecta a todo el órgano judicial. Puede sentar precedentes que pueden ser anárquicos para el ejercicio de la jurisdicción y eventualmente, pues
el perjuicio al interior del órgano judicial se puede extender a toda la institucionalidad del país. Eso es una cosa tan grave que amerita que la Asamblea Legislativa, que es la institución que nos nombra, esté enterada del problema realmente que está ocurriendo. Perfecto, debo hacer otra pausa. Cuando regresemos quiero que me explique si ir a la Asamblea Legislativa no termina de politizar más esto, porque ya hay cuestionamientos del hecho de decir, bueno, también por qué la Corte Suprema de Justicia tiene que lavar sus trapos o su ropa fuera y no dentro. Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, y un poco de preocupación. Este fin de semana leíamos declaraciones, magistrado, del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, y también de don René Hernández Valiente. Ellos expresaban un poco de preocupación por el mensaje que se está mandando hacia afuera, y en síntesis es, decir, ¿por qué no pueden lavar los trapos sucios en casa? Pues, ¿por qué tienen que ponerlos a exhibirlos ante toda la sociedad por el mensaje que esto manda? Definitivamente, si la Corte Suprema de Justicia ya tiene chineando este problema más de un año, porque no queríamos que esto trascendiera. Y lo otro es que también pretendíamos nosotros que esto se solucionara internamente, platicando. Se han hecho los intentos posibles, pero no se ha podido hasta este momento. Y en consecuencia, ¿qué es lo que queda? Hacer cumplir la resolución. Y ahí entramos a otra etapa. Hacer cumplir la resolución, ¿qué significa? Eventualmente ejercer la coacción, es decir, utilizar la fuerza pública. Es más, en un primer momento, con el voto de los 11 magistrados, acordamos el secuestro en un primer momento. Armamos en Corte Plena una resolución. Designamos como ejecutores a los 3 presidentes de las salas. Pero al día siguiente ya algunos se habían enfriado, habían cambiado de opinión, habían reconsiderado el asunto, entonces haya quedado pendiente. Pero quiero decir, en un primer momento todos coincidimos en que ese era el mecanismo para hacer cumplir las resoluciones de la Corte Plena. Claro, por supuesto es escandaloso que eso llegue a ocurrir, pero hay que evaluar otra cosa. ¿Cuál será más dañino? ¿El escándalo de hacer cumplir una resolución de la Corte Suprema de Justicia o permitir que se introduzcan precedentes que van a ser anárquicos en el ejercicio de la jurisdicción y que eventualmente van a dañar todo el ejercicio jurisdiccional? ¿Por qué? Por el desorden que ellos están introduciendo. Uno, el irrespeto de las resoluciones de los superiores, y dos, permitir que la declaratoria de inaplicación sustituya prácticamente los recursos y que excluya la posibilidad de que las sentencias se sigan revisando por el mecanismo establecido por la ley, los recursos. Ahora, pero en este momento entonces, ¿qué asumimos? ¿De que hay división dentro de los 11 sobre cómo abordar el tema? ¿O usted cree que sí encontrarán finalmente una salida a esto? Yo lo que creo es que los 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia coincidimos en una cosa. Coincidimos en que los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional están actuando inconstitucionalmente e ilegalmente. En lo que tenemos diferencias, no es que estemos separados, sino que tenemos diferencias es en qué hacer. Y en ese punto es que en un primer momento coincidimos con el secuestro, o ya no coincidimos todos, sino que hemos coincidido en presentar la denuncia y presentar el informe a la Asamblea Legislativa. Yo, al igual que creo que uno de los comentarios, también considero que presentar la denuncia y presentar el informe
a la Asamblea Legislativa, no es el mecanismo para hacer cumplir la resolución de la Corte Suprema de Justicia, pero es hasta donde hemos logrado coincidir. Es más, en la última sesión de Corte Plena... A la Asamblea sí irán. Sí, el informe sí se va a presentar, ese es un hecho. Porque este se está convirtiendo en un problema de interés nacional. Y la Asamblea Legislativa es la que nos nombra a nosotros, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y eso no va a ser colocar a la Asamblea Legislativa por arriba de la Corte Suprema de Justicia? No, es decir, hemos hecho dos consideraciones sobre ese punto, y aquí hay que decirlo con claridad. Algunos en un principio consideraban que la Corte Suprema de Justicia es la que podía aplicar un procedimiento disciplinario sobre los jueces y magistrados, y particularmente sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con un cierto razonamiento jurídico de que la regla general con relación al procedimiento disciplinario es que la autoridad que nombra es la autoridad que puede aplicar y que debe aplicar el procedimiento disciplinario. Sin embargo, eso fue descartado después de profundizar el análisis. ¿Por qué razón? Porque la Corte Suprema de Justicia, mejor dicho, los magistrados no somos nombrados por la Asamblea Legislativa, somos electos, y hay una diferencia administrativa, se nombra a un inferior y el inferior queda de algún modo sometido a aquel que le ha nombrado. Hay un vínculo de subordinación. En cambio, cuando se hace una elección, no hay vínculo de subordinación. La Asamblea Legislativa no nos nombra, no se elige, y nosotros como magistrados no estamos subordinados a la Asamblea Legislativa. ¿Y este no es un acto de subordinación, acudir a la Asamblea Legislativa? Ahora voy a explicar por qué no. Este es el mismo caso que la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, elige a 2 magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral los elige la Corte Suprema de Justicia, pero no están subordinados a la Corte, porque es una elección, no es un nombramiento. Lo mismo que de los 2 magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia, que los elige la Corte Suprema de Justicia, pero ellos, una vez electos, son independientes de nosotros. Es lo mismo en este caso, los magistrados, una vez electos, somos independientes de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, y si hubiese esa aplicación del régimen disciplinario, se atentaría contra la independencia de los poderes, porque la Corte Suprema de Justicia no podría ser independiente si el otro poder le aplicase el régimen disciplinario. Se violentaría la independencia constitucional de los poderes del Estado. Lo que ocurre es que también debe haber una coordinación, y como en este caso existe un problema de tanta trascendencia, en ejercicio de esa coordinación, la Corte Suprema de Justicia creó, es un deber, dar a conocer el problema que se está planteando por la trascendencia que esto tiene en el ejercicio de la jurisdicción. Bueno, quiero leerle después del corte comercial las inquietudes de algunos cibernautas que están con nosotros en el Facebook. Justamente hay unas inquietudes que tienen que ver con su persona y desde luego también con todo esto que se ha dilucidado de la posibilidad de que desaparezcan los tribunales especializados. Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, hay 2 inquietudes muy concretas en el Facebook. Quiero leerle la primera, magistrado del Dios. Dice César Hernández, soy un estudiante de 4º año de Ciencia Jurídica en la UMA, Universidad Modular Abierta, y el licenciado Guzmán vino a darnos una ponencia un sábado, y quiero decirle que es un profesional con bastante capacidad, pero los señores del órgano judicial de San Miguel, dice, se expresaban de una manera no grata de tal grado, dice, que manifestaban que los juzgados especializados
desaparecerían porque fue iniciativa del licenciado Ulises crearlos. Más adelante él dice, en esa ponencia, dice, había otro magistrado y sin ninguna educación arremetió contra el licenciado Ulises cuando a este magistrado le tocó su turno. Solo fue hablar de los tiempos en donde en la corte se hacía lo del licenciado Guzmán decía, y eso quiso decir delante de él y nosotros le preguntamos, dice, es don William, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Hay algo que como pueblo no sabemos? ¿Por qué hay tanto acoso, dice, para el licenciado Guzmán? No lo sé, pero dice, en esas ponencias el otro magistrado dejó mucho que decir. Contésteme, por favor, dice que él quiere escuchar entonces su opinión sobre el tema. Mira, lo que ocurre es que existe una cierta tendencia de por cierto, los mismos nuevos 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional para desaparecer los juzgados especializados. Aparentemente algunos de ellos consideran que yo he tenido un protagonismo en la creación de esos juzgados y ciertamente tuve una participación en la creación de la ley y en el decreto de creación de los juzgados especializados y posteriormente en la tutoría de la jurisdicción especializada, que me la reconoció en un cierto momento el magistrado presidente anterior, el doctor Agustín García Calderón, que yo servía como el tutor encargado de fortalecer esta jurisdicción nueva. ¿Pero y esto que es entonces una especie de revancha o qué? Es probable, pero es sin sentido porque yo realmente en la creación de los juzgados especializados de lo que se trata es de crear una jurisdicción que sea competente. ¿Para qué? Para que con mayor eficacia, con mayor eficiencia, con mayor simplicidad, de mejores resultados en el juzgamiento de la criminalidad organizada y de la criminalidad compleja. ¿A quién beneficia esto? A mí no me beneficia en lo particular, beneficia a la sociedad. Pero aparentemente algunos nuevos magistrados se han considerado que lesionados por la creación de esos juzgados especializados y es más, antes de que llegaran a la Corte Suprema de Justicia ya lo manifestaba uno de ellos que su misión era suprimir los juzgados especializados y ahí está en la Sala de lo Constitucional y en una reunión recién entrada en los magistrados nuevos que se tuvo, en una reunión que se tuvo con los jueces especializados del país, ahí mismo el mismo magistrado daba a conocer su intención de que la jurisdicción especializada desapareciera y el magistrado presidente también estaba de acuerdo en eso. Yo por eso he señalado que ese proceso de inconstitucionalidad de la ley contra el crimen organizado que está en competencia de estos 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, en realidad deberían ellos, por ética, de excusarse de conocimiento del caso, porque si no va a ser una sentencia ya con dados tirados, con dados cargados. Ya se sabe que ellos quieren y andan buscando la forma de suprimir la jurisdicción especializada. Entonces, ¿cuál es el futuro de los tribunales? Por venganza o no, en el fondo está dependiendo de ellos. En 2 sentidos. Ajá. Uno, porque ellos tienen en este momento el conocimiento de ese recurso de inconstitucionalidad y de ahí pueden suprimirse los juzgados especializados. Y 2, porque aun cuando no se suprima por inconstitucionalidad, el magistrado presidente no le da apoyo a los juzgados especializados y los juzgados especializados están sobresaturados de trabajo y los está ahogando con la sobresaturación de trabajo y la falta de atención en recursos humanos, en recursos financieros, en equipos, en suministros. Eso hace que eventualmente esta competencia pueda fallar por falta de atención. Entonces, lugar de hacer lo que la Asamblea Legislativa nos ha recomendado a la Corte de fortalecer o crear más juzgados especializados, la tendencia al interior, sin decirlo, pero se siente, es ir ahogando o ir extinguiendo los juzgados especializados. Probablemente porque consideran que he tenido una participación en su creación, pero realmente les digo, el daño no me lo van a hacer a mí en lo personal. Si yo realmente ni gano ni pierdo con que pero la sociedad sí va a perder porque va a dejar de tener una jurisdicción que es muy útil en el combate contra el crimen organizado. ¿Hay suficiente evidencia y demostración, rápidamente porque vamos al corte, de que han funcionado los tribunales especializados? Definitivamente, estadísticamente se puede comprobar el alto nivel de productividad, es decir, la capacidad de juzgamiento que tienen solamente 10 jueces en toda la República y más o menos andan con un promedio superior al juzgamiento de 6,000 delincuentes por año, solamente 10 jueces. Y la otra jurisdicción, la común, son más o menos como 500 jueces y realmente no tienen la capacidad productiva que tienen estos. Por eso es que yo
siempre he dicho que el nuevo Código Procesal Penal es un desperdicio, porque se cambió para seguir igual o para empeorar, que es otro tema cuando debió de haberse cambiado la estructura del proceso común de modo similar al proceso contra el crimen organizado, y así tendríamos mejorada toda la jurisdicción penal. Bueno, otra pausa. Cuando regresemos, Luis Spencer dice, me gustaría saber si él sabe, si usted sabe, si harán el examen para notariado. Vamos a la pausa y regresamos con la pregunta y la respuesta. Con el Seguro de Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASA Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, nos han preguntado entonces si usted sabe cuándo serán los exámenes para notariado. ¿Están preocupados por esto? No se sabe cuándo van a ser y es poco probable que sean este año. ¿Por qué razón? Porque la Corte Suprema de Justicia, en lugar de simplificar las cosas, las complica. La Constitución y la ley le dice que debe de hacer examen de suficiencia previa a la autorización o para la autorización del notariado. Lo que la Corte ha entendido es que debe de encargarse de la capacitación y preparación del abogado para que llegue a ser notario. Y andan ahí un subreglamento de diplomado de aproximadamente de 2 años, en donde la Corte Suprema de Justicia, que no puede hacer lo que por ley le corresponde o por constitución, ahora se tiene que encargar de armar ese diplomado, de determinar qué universidades lo van a impartir, con qué programas se va a impartir, qué profesores pueden dar clases, cuál va a ser la metodología de la evaluación. Y después de que pasen los 2 años de ese diplomado, hacer un examen. Dentro del diplomado le regalan el diplomado al abogado, pero eso no le sirve de nada, ni el diploma, ni haber pasado el examen. Porque después de eso se tiene que ir al examen de suficiencia ante la Corte Suprema de Justicia. Pero es obligatorio pasar por el diplomado. Pero va a ser obligatorio según ese reglamento, que por cierto es inconstitucional. ¿Por qué? Porque se está metiendo con las atribuciones de educación superior y los funcionarios públicos no tenemos más atribuciones que las que expresamente nos confiere la ley. Es decir, solamente nos da la atribución de hacer el examen de suficiencia y punto. Simplemente tenemos que diseñar el examen de suficiencia. Pero si nosotros nos vamos por esa otra vía, les aseguro que no vamos a tener examen de notariado este año y quizás a saber hasta cuándo, hasta que entremos en la sensatez de respetar lo que nos dice la Constitución y la ley. Es solamente examen de suficiencia. La cuestión de las capacitaciones es una materia que la ley le confiere y la Constitución, porque es de cuestión de educación superior, a las universidades y a las asociaciones de derecho. Ellas son las que se van a encargar de capacitar a los abogados. La Corte lo que tiene que hacer es diseñar la metodología, diseñar cuál va a ser la temática y criterios y parámetros para realizar el examen y no hacer exámenes alocados o sorpresivos, exámenes arbitrarios, no, para que sea metodológicamente un examen aceptable de suficiencia. Es lo que tiene que hacer la Corte. Si la Corte se centrara en eso, en lo que debe de hacer, simplemente el examen de suficiencia, sí podríamos hacer el examen este año. Si nos vamos por la otra vía, pretendiendo convertirnos en educadores de todos los abogados, que por cierto, nosotros los magistrados, que no todos somos notarios, pero todos nos vamos a pretender convertirnos
en educadores para el notariado, evidentemente que no vamos a cumplir nuestra misión de tener un examen de suficiencia, por lo menos no para este año y quién sabe para el año siguiente. Y entonces, ¿qué? ¿Podría alguien acudir no sé, ante quién va a acudir entonces alguien que diga lo que está haciendo la Corte Suprema de Justicia no es correcto al exigir ese diplomado? En realidad, si acaso se llega a emitir ese reglamento, habría inconstitucionalidad y la forma de atacar la inconstitucionalidad de leyes y de reglamentos que tienen efectos generales es precisamente a través de la inconstitucionalidad, que es lo que podría llegar a ocurrir, que presentaran un recurso de inconstitucionalidad ante la misma sala de lo constitucional, que por cierto de ahí proviene esa iniciativa de ese reglamento, y de nuevo probablemente tengamos el mismo punto, el mismo problema, que no quieran separarse y que ellos mismos pretendan conocer de la inconstitucionalidad del reglamento que ellos están promoviendo. Bueno, complicado. Vamos a la pausa y regresamos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, magistrado, justamente este día lunes, justo la madera de la prensa gráfica es este que tengo en mis manos y se refiere justamente a lo que usted ve, la Corte Suprema de Justicia, un juicio por fallas en gestión de 2005. Le consultaba hace un minuto antes de entrar a este segmento sobre este procedimiento, si usted conoce, porque aquí hay señalamientos claros, en principio, contra la unidad de auditoría que está en manos de Víctor Daniel Ábrego Portillo, que aparece señalado en 5 de los reparos de la Corte de Cuentas de la República, y luego don Agustín García Calderón como presidente en aquel momento de la Corte Suprema. Hay dos cosas puntuales. Por ejemplo, dice que se gastó la Corte en parqueo, que solo utilizó 3 meses, $53,341, y la Corte Suprema de Justicia gastó en certificados de supermercado por compras directas $724,763. Me gustaría saber si usted conoce de esto, de esta auditoría que ha estado en curso. No, yo realmente no conozco de la auditoría, pero lo que sí puedo decir es que en estos casos van a ser los magistrados que de algún modo han tenido o hemos tenido, porque no sé yo realmente el alcance de eso ni la fecha, en la toma de estas decisiones. Se habla de la gestión a 2005. Para el caso, digamos, de lo que se refiere, bueno, si fuera hasta la gestión del 2005, yo todavía no era magistrado. ¿Usted llegó en qué año? En el 2006. 2006. No era magistrado, pues, pero en todo caso lo que quiero señalar es que esta gestión administrativa eventualmente puede incurrir en algunas ilegalidades sin quererlo, no necesariamente de modo intencional, porque las reglas de la administración son de verdad bastante complejas y para eso están las auditorías internas en primera instancia. Las auditorías internas deben de señalar los defectos tanto jurídicos como fácticos en la administración, eventualmente darlos a conocer a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y al Pleno de la Corte Suprema de Justicia y hacer las correcciones que correspondan. Si acaso no, pues entonces puede pasar a la Corte de Cuentas y eventualmente puede ocurrir esto, que la Corte de Cuentas haga sus reparos y ahí va a tener que aclararse. Yo no sé realmente si hay o no culpables en esto, simplemente lo que puedo señalar es que debe de revisarse bien qué es lo que va a pasar. Definitivamente eso debe de revisarse. No necesariamente creo yo que haya una mala actuación o ilegal actuación. La administración de la Corte Suprema de Justicia es compleja y eso requiere, eso sí, que cuando se advierta, cuando se detecta que haya alguna irregularidad, entonces sí, ya entramos en responsabilidad aquellos que teniendo conocimiento de esa ilegalidad o irregularidad no la corregimos.
¿Y estos certificados de compra de supermercados siempre se han utilizado? Yo, ¿Ha sido, hasta donde yo recuerdo, creo que se trata, porque no conozco realmente bien la noticia, creo que se trata de que antes no se daban bonos en efectivo, como actualmente se están dando los bonos en la Corte Suprema de Justicia, sino que se daban bonos para compra de artículos de supermercados. Y, ¿eso era por cada empleado? Sí, por empleado. Los bonos en dinero sustituyeron a esos certificados de compra en supermercados. Entonces no sé realmente qué es lo que han encontrado de irregular. Sí, el mecanismo para la selección del supermercado, el mecanismo de contratación, o si simplemente que el certificado de compra de artículos en supermercados no era la vía, sino que el bono que actualmente se hace en efectivo. Ahora, pero usted me dice, tendrán que responder quienes salen señalados, y en este caso el expresidente de la Corte, Agustín García Calderón, ¿no? Bueno, él tendría que dar las explicaciones que correspondan, creo yo. ¿Este tipo de prácticas todavía se hace o no? ¿Eso lo del famoso bono? Esos certificados de compra ya fueron sustituidos por los bonos en dinero, y hasta ahora ya son varios años realmente los que se vienen dando, y entiendo yo que no hay ilegalidad en los bonos en dinero, que lo hacen, por cierto, otras instituciones. Hasta este momento entiendo no hay ilegalidad en el bono en dinero. Podría ser que haya habido algún cuestionamiento con relación a los certificados de compra en supermercados. Bueno, perfecto. Ahora sí creo que estamos en el tiempo. Quiero agradecerle que haya compartido con nosotros, magistrado. Bueno, William, muy gentil por su tiempo. Muchas gracias. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Nos vemos mañana. Intentaremos hacer una reflexión sobre el veto presidencial a las reformas electorales aprobadas por la Asamblea Legislativa y que ahora pues están en el dilema si buscarán superarlas o crear un nuevo decreto. Vamos entonces, nos vemos hasta mañana.